Sí. Hola profesor, este es nuestro video para el proyecto del segundo parcial. Bueno, los integrantes de mi equipo son Omar Banda Juárez y su servidor Juan Carlos Romero Varela. Nuestro proyecto, la verdad, es algo sencillo y muy casero de hacer. Creo que todas las personas lo pueden hacer en sus casas. Consiste simplemente de tres materiales muy sencillos. Número uno, agua. Puede ser de la llave o natural. Número 2, una olla. Una olla cualquiera. Y número 3, una estufa. Con estos tres sencillos materiales, lo que queremos explicar es cómo se ve la conducción, la radiación y la convección. Ya en el proyecto desarrollaré un poco más dónde se ve y cómo, pero simplemente con esos tres materiales se puede desarrollar muy fácilmente y explicarlo cómo se ve. El objetivo del proyecto es llegar y vertir el agua sobre la olla y calentarla hasta que el agua llegue a su punto de ebullición. Y bueno, ese es el objetivo del experimento. Bueno, quiero empezar con el proyecto. De este lado voy a empezar a calentar el agua. Ahí está. Como datos, puse a calentar 28 onzas. ...28 onzas de agua. Lo que quiero empezar a hablar primero es sobre el por qué el metal es un buen conductor térmico, ¿no? Y por qué esta olla es de metal, obviamente, y por qué se va a calentar mucho más rápido que si la calentáramos en otro tipo de materiales. Para empezar, ¿qué es un conductor térmico? Bueno, un conductor térmico son aquellas partículas que hacen el intercambio de calor de un ambiente a otro, ¿no? Por ejemplo, aquí el agua está a una temperatura fría o estándar y en un momento se va a empezar a poner caliente. ¿Y por qué el metal es un gran conductor térmico? Bueno, porque algunos de los electrones no están pegados a átomos individuales, sino que fluyen libremente entre los átomos. Y es por esa razón que el metal es tan buen conductor térmico. Y bueno, yo hablé que aquí en este proyecto vamos a ver la conducción, la radiación y la convección. ¿Por qué? Bueno, primero quiero definir y luego quiero hablar sobre el por qué se va a ver en el proyecto. La conducción es el mecanismo de transferencia de calor en escala atómica a través de la materia por actividad molecular. La radiación es la emisión o propagación de transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o particulares. Y la convección se define como el calor transmitido en un líquido o en un gas como consecuencia del movimiento real de las partículas calentando en su seno. Obviamente quiero hablar de cómo se ve en el proyecto. Y bueno, es que la convección se ve en el contacto directo del agua caliente con la olla. Cuando el fluido más caliente se desplaza del más frío por diferencias de densidades y radiación. O sea, por ejemplo, aquí se puede ver el agua que ya está calentando. Aquí se siente más caliente adentro se siente mucho más caliente, ¿no? Y bueno, ahí se ve la conducción, perdón. La radiación se ve en el calor que transmite las ondas, o sea, las flamas de la olla, de la estufa, son lo que demuestra la radiación. Son lo que demuestra la radiación, el fuego. Y la convección es que el agua caliente sube y aumenta la temperatura del agua fría, ¿no? O sea, el agua fría se va disipando su temperatura y se empieza a volver caliente, perdón. También quiero hablar sobre que la olla, mientras la estamos calentando el agua, este es un sistema abierto, ¿no? Porque no hay nada que lo interfiera y pues está abierto, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, porque el sistema abierto
Es un sistema que tiene interacciones externas, interacciones de intercambios, perdón, de energía y materia con los alrededores. Este, por ejemplo, es un gran ejemplo de un sistema abierto. También, obviamente, quiero decir que estamos esperando que sea su punto de ebullición del agua. El punto de ebullición del agua son a 100 grados Celsius, a 212 Fahrenheit y a 373.15 Kelvin. Y bueno, solo falta esperar. Ahí se ve que empieza a calentarse el agua. Ya está a punto de hacer. Buenas tardes, profesor. Nuestro proyecto va a tratar sobre conducción, convección y radiación. La conducción, la convección y la radiación son las tres formas de transferencia de calor. El calor es una energía que pasa de un cuerpo o sistema a otro. La transferencia de calor solo se produce cuando existe una diferencia de temperatura entre dos cosas. La conducción, la transferencia de calor, ocurre cuando un cuerpo o objeto está en contacto con otro. La convección, en cambio, se produce por movimiento de gases o líquidos a diferentes temperaturas. Por su parte, la radiación es una transferencia de calor sin que los cuerpos estén en contacto. Por eso está mediante la emanación de energía a través de ondas electromagnéticas. A continuación, se lo explicaré más detalladamente. La conducción es una forma de transferencia de calor que se da cuando dos cuerpos están en contacto o cuando pasa el calor de un lado a otro de un mismo cuerpo. Por ejemplo, si calentamos un extremo de una vara de hierro, el otro extremo se calentará al rato, a pesar de no estar en contacto directo con la fuente de calor. El mecanismo de transferencia de calor por conducción se basa en el movimiento de los átomos. Al subir la temperatura, los átomos se vuelven más rápidos y también empujan a los átomos vecinos transfiriendo calor. La capacidad de los materiales para conducir el calor se le conoce como conductividad térmica. Por ejemplo, el aire tiene una baja conductividad, así como la madera. Por otro lado, los metales como el aluminio, el hierro, tienen una alta conductividad térmica. Estos materiales son muy eficaces en la conducción de calor, ya que poseen electrones libres que transfieren energía más rápido desde las zonas calientes a las zonas frías del cuerpo. Algunos ejemplos de conducción de calor es el sartén de hierro fundido sobre una hornilla encendida, hielo derretido en mano, pies calientes en la arena, la taza de café caliente, el planchado de ropa, el termómetro, la cuchara de metal contra la cuchara de madera. ¿Y qué es la convección de calor? La convección es la forma de transferencia de calor que se produce por el movimiento de líquidos y gases de zonas calientes a zonas frías. Cuando se calienta un fluido, este hace menos denso, lo que provoca que suba. Es gracias al proceso de convección que se forman las nubes, el vapor del agua, el aire caliente en la superficie de la Tierra. Este se eleva para luego condensarse como nubes en las alturas. Este tipo de convección es natural o libre, sin intervención de fuerzas externas. Por otro lado, la convección forzada se produce cuando se aplica una fuerza para mover el fluido. Esto sucede cuando usamos los ventiladores para mover el aire caliente de una habitación o cuando movemos el contenido de una olla sobre la hornilla. Algunos ejemplos de convección por calor. Convección de calor son los sistemas de calefacción domésticos, el calor interno de la tierra, el fluido de los termoacumuladores, el horno de convección, el agua hirviendo en una olla, el secador de pelo, corrientes oceánicas, globos aerostáticos. ¿Qué es la radiación de calor? La radiación de calor es la transferencia de calor sin que exista contacto entre los objetos. Esto ocurre a través de ondas electromagnéticas como la luz visible, el ultravioleta y el infrarrojo, que se propagan por el espacio. Para que se produzca la radiación de calor no se requiere la presencia de material. Los cuerpos emiten calor por la radiación, pero también absorben el calor dependiendo de la diferencia de temperatura. De hecho, los cuerpos que mejor absorben también son buenos emisores. Por ejemplo, una superficie negra absorbe mejor las radiaciones, pero también emite más que una superficie blanca. Así la emisión depende de la temperatura del cuerpo. A mayor temperatura, mayor emisión de calor. El funcionamiento de un termo se basa en la concentración de la radiación de calor. En su interior, un termo se construye con una doble pared de vidrio sin aire entre ellas para evitar la pérdida de calor por conducción o convección. La pared interna plateada se refleja la radiación sin absorberla.
por lo que la bebida permanece caliente por más tiempo. Algunos ejemplos de radiación térmica es el calor del sol, la arena caliente en una playa, brasas de una hoguera, horno solar, el termómetro infrarrojo, cámaras térmicas y cámaras de bronceado.